El problema de insertar un elemento a un vector consiste en que existe un vector y fuera de él un elemento almacenado en una variable simple o en la celda de otro vector y se desea incorporarlo como un nuevo elemento. Vamos a estudiar 4 casos distintos de este mismo problema. Caso 1, vector desordenado. Al no tener un orden, no importará en dónde se ubique el nuevo elemento dentro del vector, por lo que hacemos el algoritmo más fácil y simple posible, que será insertarlo al final tal que no se manipula ninguna de las celdas existentes. Para conseguir esto se asigna directamente el elemento nuevo al final del vector, es decir, a la celda tamaño más 1, luego como el vector tiene un elemento más, se actualiza su tamaño. Es simplemente agregar un elemento al final. Funciona para cualquier tamaño de vector, para tamaño 1 también, e incluso para un vector vacío. Caso 2. Vector desordenado más posición de inserción. El vector está desordenado, pero el nuevo elemento debe ubicarse en una posición determinada indicada por la variable posición de inserción. Esto es bastante extraño. ¿Por qué el elemento debería tener una posición determinada siendo que el vector no tiene ningún orden? Igualmente vamos a resolverlo aunque sea solo para fines didácticos. Insertamos el elemento en la posición que debe ocupar, pero al hacer esto perdemos el valor que había en dicha celda del vector. Por eso antes vamos a asignarlo al final del vector. Ahora sí se inserta y por último actualiza el tamaño por tener el vector un elemento más. Funciona para un vector que tenga varios elementos como acabamos de ver, también para un vector de tamaño 1, y también para un vector vacío, es decir, de tamaño 0. Caso 3. Al igual que el caso 2, el vector está desordenado, existe una posición de inserción, pero en este caso debe mantenerse el orden original de las celdas del vector. También es un caso extraño pedir mantener el orden original de un vector desordenado. El elemento se ubicará en su posición de inserción, las celdas a su izquierda quedan como están, pero las que van a derecha se desplazan todas juntas para no alterar su orden. Marquemos las celdas que hay que desplazar y las recorremos con un índice K, y a cada una de ellas las desplazamos a derecha, es decir, la B sub K se asigna hacia la B sub K más 1. Observemos cómo funcionaría este desplazamiento. K inicia en 3 y desplaza la celda hacia la 4. En esa asignación acabamos de perder el valor de la celda 4. Luego K pasa a 4 y desplaza la celda 4 hacia la 5 y perdemos el valor de la celda 5. Para evitar esto, recorremos las celdas en orden inverso. Intercambiamos los límites. K inicia en 5 y se desplaza hacia 6. Luego K pasa a 4 y se desplaza hacia 5. Y el valor de la celda 5 ya no importaba, pues se había desplazado hacia la 6. De esta forma se consigue el desplazamiento sin perder valores. Luego de desplazar todas las celdas, queda una celda disponible en la posición de inserción para recibir al nuevo elemento, por lo que se asigna el elemento a insertar a la misma. Por último, el tamaño se incrementa en 1. Funciona para cualquier tamaño de vector, como acabamos de ver, también para tamaño 1, y para un vector de tamaño 0, es decir, vacío. Último caso. El vector está ordenado, no se conoce la posición de inserción y el nuevo elemento debe insertarse preservando el orden. Se apunta un índice K al final del vector y nos preguntamos, ¿esta celda B sub K debe ser desplazada a derecha? Efectivamente así es por ser mayor al elemento a insertar. Así, se mueve K y se desplaza cada B sub K mayor, hasta llegar a un B sub K que no es mayor, por lo que no debe ser desplazado. El elemento se inserta en la celda que ha quedado disponible ubicada en la posición K más 1. Entonces K inicia en tamaño. Mientras la celda B sub K es mayor al elemento a insertar, se desplaza B sub K a derecha, hacia B sub K más 1. Se pasa al siguiente K. Cuando salga de este ciclo es porque ha encontrado la primera celda B sub K que no es mayor al elemento a insertar. Por lo tanto se inserta el elemento en la posición K más 1. Por último se incrementa el tamaño. Veamos el algoritmo en funcionamiento.
Ahora el caso donde el elemento a insertar es mayor a todos. No entra al ciclo, por lo que no hace ningún desplazamiento e inserta el elemento correctamente al final de la lista. Y por último el caso donde el elemento a insertar es menor a todos. Llegamos a este punto donde K se ha desbordado habiendo llegado a 0 porque todos los elementos del vector son mayores al elemento a insertar. No se puede evaluar B0 pues contiene basura de memoria, entonces para evitar este desborde, o mejor dicho controlarlo, se asignará a B0 el elemento a insertar. De esta manera, cuando se produzca esta situación, B0 se puede evaluar y hace falsa la condición tal que sale del ciclo. B0 se denomina centinela porque controla que el índice no pase más allá de su posición. De aquí no pasa nadie. La posición de inserción sigue siendo K+1, por lo que el algoritmo genera la inserción de forma correcta, manteniendo ordenado el vector. Así hemos visto 4 casos distintos para insertar un elemento a un vector. Evita memorizar los algoritmos. En cambio, recuerda las estrategias de solución, el cómo hacer. Esto es lo que aumentará tu experiencia como programador a medida que las apliques en la resolución de problemas. Te recomiendo los siguientes videos para continuar aprendiendo a manipular vectores.